Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Hoy nuestro invitado es Carlos Abad, jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional y un gran conocedor del panorama de las amenazas pasadas, presentes y futuras. Con él vamos a hablar de los incidentes que más están afectando en la actualidad a empresas y administraciones públicas, así como tendencias que nos esperan. Las conocen muy bien porque están en el terreno todos los días. Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pasadas, presentes y futuras. Empezamos por las presentes, porque al final, bueno, las pasadas nos han enseñado cosas, pero las presentes son las que hoy debemos combatir, ¿no? Pues así es. Desde el punto de vista de las amenazas, la verdad es que no ha cambiado mucho el panorama respecto a los últimos años. Lo que se ha ocurrido es que el mundo desgraciadamente, de la pandemia de COVID ha hecho que haya cambiado mucho la superficie de exposición de nuestras redes. Pero actores de ciberespionaje, cibercrimen, activismo, eso siguen estando ahí, solo que ahora se lo hemos puesto un poquito más fácil. Es verdad que la seguridad evoluciona y ponemos más capitas, digamos, de seguridad, pero el irnos a casa ha provocado que nuestra superficie de exposición haya aumentado muchísimo. Nos hemos ido corriendo a casa sin equipos bien securizados, sin acceso remoto a nuestras redes bien securizadas. Nos hemos ido, como comentaba antes, la nube, que está muy bien, pero cuando nos vamos corriendo a la nube sin gente que sepa, pues abrimos vías de entrada que nos preocupa un poquillo. Y ordenadores personales de cada uno, además, no solo irnos corriendo, sino que los ordenadores de cada uno de casa, que lo usaban los niños, unos para jugar, otros para ver la tele, otro tal, son los que nos han estado utilizando para acceder a la parte interna de las compañías y poder seguir trabajando. Y de hecho es un problema muy grave, porque antes comentaban de software la parte de los ataques que había de Motet y de Ryuk. Yo recuerdo en 2019, hace ya un par de años, que en el anterior informe que sacábamos de amenaza, había grandes campañas de Motet de phishing. ¿Por qué se hace un phishing? Porque tienes que intentar conseguir primero acceso a las redes antes de desplegar un malware, un virus, ¿no? Un ransomware o lo que sea. Realmente, al irnos al teletrabajo, estos grupos organizados que se dedican simplemente a robar credenciales, lo han tenido muy fácil, porque como nos conectamos a los entornos corporativos desde el ordenador de nuestra casa, que no está bien securizado, pues simplemente se dedica a lanzar ataques sencillos a ordenadores personales que están en las casas para robar credenciales que luego le dan acceso a esas VPNs, a esos Citrix, a esos correos electrónicos en la nube, y de ahí después ya darle el salto fácilmente. Entonces hemos visto que se han reducido mucho las campañas de phishing a favor de la venta de credenciales de acceso remoto en la dark web. Porque, Carlos, lo que has comentado, que hemos visto, que hemos vivido, ¿no? Pues ha sido un cambio de escenario donde la superficie de exposición se ha ampliado con lo de la pandemia, aunque haya ahora un retorno a la presencialidad, pero lo vivido está, ¿no? Entonces, me da la sensación de que se ha producido una siembra, ¿no? Y que ahora, en los próximos meses, vamos a ver la cosecha, ¿no? Entonces, esa cosecha, ¿dónde creéis que va a encontrar, bueno, yo qué sé, ¿cómo decirlo?, los principales riesgos de todo lo vivido, todo lo almacenado, todo lo cosechado, ¿no? en estas brechas que vamos a ver a futuro? Bueno, yo creo que es algo que ya se está viendo. Los grandes ataques que estamos viendo ahora mismo de estos grandes grupos criminales de ransomware beben de esa época que hemos tenido, en el que los accesos a ciertos entornos ya se han producido, y hay gente, por ejemplo, hemos tenido casos de ataques que la credencial que se había robado hacía 5 o 6 meses. Lo que pasa es que se hacen campañas de robo de credenciales y luego hay un grupo criminal que es el que las coge y las explota. Un grupo criminal, un grupo de ciberespionaje, y hasta que no ve el momento oportuno o tiene tiempo, no la explota. Eso va a seguir ocurriendo. Afortunadamente, espero que pase, que esta pandemia nos vaya dejando, la gente va volviendo ya a sus oficinas, los funcionarios, las empresas privadas van volviendo a las oficinas, y aunque gran parte del teletrabajo se va a quedar, sí es verdad que han tomado conciencia de que esos entornos hay que securizarlos mejor, y ya han tenido más tiempo para securizar. Entonces, nosotros abogamos muchísimo porque introduzcan un segundo factor de autenticación o multifactor de autenticación para aquellos que se mantengan en casa. Y, por supuesto, securizar bien los entornos de acceso remoto, los entornos en la nube a los que nos hemos ido corriendo, y porque digamos que la red corporativa es un poco más de lo mismo. Porque recuerdo, Eduardo, que uno de los grandes casos de este año, que ha sido Colonia Pipeline, todo ese ataque viene por una credencial que se perdió y un acceso a una VPN, y a partir de ahí ya es donde se montó todo el caos. Y segundo dato importante también, donde más vulnerabilidades se han estado buscando precisamente son los terminadores de VPN en los últimos meses para poder conseguir estos accesos. Así es, nosotros habíamos visto esos ataques, los habíamos visto bastante definidos en casos de ciberespionaje hace ya 4 o 5 años, porque claro, al ciberespionaje le interesa a las grandes empresas, grandes organizaciones,
que tienen sus accesos remotos bien definidos, pero normalmente explotaban alguna vulnerabilidad, algún fallo que no conocía nadie, algún tipo 0-day de este tipo, que le daba acceso a ciertas empresas que tenían esta tecnología avanzada. Pero es que ahora con una credencial, como encima sale de algún administrador, tienen facilísimo. Y se venden en el mercado negro. Hace un tiempo, hace digamos un año, que estaba empezando un poco más, se vendía a decenas de dólares y ahora se venden en packs por varios miles de dólares. Ahora se venden en los foros de Dark Web, puedes ver, vendo pues acceso a puertos de ciertos países, a empresas de hospitales, a lo que sea, sector bancario, y por todo este pool de credenciales, pues pido $5.000 y una puja, parte de un mínimo hasta un máximo, y cuando alguien compra, pues después ya otro la explota. Es muy interesante este funcionamiento, cómo se ha profesionalizado en los últimos años, algo que siempre mencionáis. Y todo este panorama de amenazas del que estás hablando, Carlos, afecta tanto a empresas como a administraciones públicas. De hecho, el último año también ha sido bastante intenso. Vosotros lo sabéis perfectamente porque trabajáis en conjunto con las administraciones públicas y les ofrecéis ese apoyo y esa ayuda cuando tienen incidentes y también para la prevención, que es muy importante. ¿Cuáles han sido las principales tendencias en este sentido en las administraciones públicas? La administración pública es un poco más que de lo mismo de lo que pasaba con el sector privado. Nosotros, por ejemplo, cuando nos tuvimos que ir corriendo a casa, porque claro, la empresa, el negocio tiene que seguir funcionando, nosotros podemos decir que la seguridad es muy importante, que sin seguridad no te conectes, etcétera, etcétera, pero la vida es la vida y tiene que seguir transcurriendo. Y nosotros no estamos en contra de que las cosas sigan funcionando, sino que intentamos hacerlo de forma segura en lo que podamos. El sector público ha pasado algo parecido. Cuando comenzó todo el tema de la pandemia, corriendo, tuvimos que empezar a desarrollar normativas, configuraciones seguras, dar apoyo en mucha parte de ciberinteligencia. Nos hemos metido también en el mundo de la dark web, que antes no nos metíamos, para intentar, de hecho ya lo hacemos, avisar de forma preventiva para cambio de credencial acceso remoto. En marzo mismo del año pasado empezamos a desarrollar corriendo nuestra herramienta Microclaudia, que Microclaudia es una herramienta anti-ransom, que antes, como se comentaba, hay muchos virus, van cambiando continuamente, mucho ransomware. Entonces la detección basada en un modelo concreto, un tipo concreto de malware, es complicado. Con Microclaudia lo que se hace es un poco lo que hacen los EDRs, intentar parar la técnica que utiliza el ransom para propagarse y pararlo antes de que ocurra, porque una vez que ocurra, ya hemos visto muchos casos en el sector público, desgraciadamente, que pues, han sido bastante preocupantes para nosotros. Bueno, de todas formas, como siempre ponemos de manifiesto, hay que trabajar la alerta a través de esa aplicación de ciberinteligencia. Creo que ha mejorado y mucho, ¿no? La alerta temprana, ¿no? Sobre si estás o no en riesgo, pero tan importante como es la alerta es también la respuesta, ¿no? Que de eso depende. En el sector privado, pues la operatividad de la empresa, en el sector público, la propia operatividad de la relación de esa institución con los ciudadanos, ¿no? En el terreno de la respuesta, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo estáis ayudando desde CCN a trabajar la respuesta a un incidente? La respuesta de incidentes, nosotros normalmente depende del nivel del incidente. Si es algo, digamos, un nivel intermedio que puede manejar el organismo, le intentamos dar un soporte en remoto, le damos información del malware, del ataque, y lo que hace mucho en remoto ahora, sobre todo con el tema del teletrabajo, es recepción de logs para análisis, incluso forense digital en remoto, le damos herramientas para que ejecuten sus sistemas. Pero si ya la cosa se complica muchísimo, como grandes casos que ha habido en España, desplegamos equipos de respuesta rápida y los tenemos allí en el terreno hasta que se resuelve el problema. Normalmente estamos en dos fases: la investigación del incidente, cómo me han entrado y cómo se han ido propagando por la red, y en el caso de ransomware además intentamos ayudarle en la parte de la restauración de los servicios, que eso es la parte que luego realmente lleva tiempo. La investigación suele llevar relativamente poco, una semana o así, pero recuperar puede llevarte meses. Y ahí sí que le damos mucho apoyo con nosotros, empresas que nos acompañan de seguridad, porque por supuesto esto tiramos del sector privado. Y al final, todo eso que sale de un incidente, lo que intentamos volcarlos en nuestras herramientas de ciberamenaza, a la que acceden el resto del sector público. La idea es que haya un poco de servicio horizontal, damos un apoyo a un organismo, pero todo lo que se emane de información técnica de interés o de patrones de ataque de ese incidente, derivarla al resto de organismos. Para eso tenemos una serie de sensores de detección de ataques en muchos organismos, en más de 250 organismos ahora mismo. Oye, me hace pensar que esa ayuda en la respuesta que decías, Carlos, pues se produce o bien de forma remota, si se puede gestionar de forma remota, o bien ya físicamente, ¿no? Yendo al lugar, ¿no? del incidente, exige sí o sí una interlocución con el organismo afectado que tenga conocimiento, sensibilidad y cierta capacidad de entender lo que les ha pasado. Es decir, que es necesaria una formación, ¿no?
para dar respuesta, por supuesto prevención, pero también para entender la respuesta, ¿no? Porque igual muchas empresas privadas sufren un ataque y es que ni saben que han sufrido un ataque, ni saben exactamente qué les ha pasado, ¿no? Por precisamente carecer de una cultura de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ayudáis vosotros a formar en esa cultura de ciberseguridad a los miembros de la administración pública, ya sea de administración local, de administración regional, etcétera? Nosotros tenemos varias líneas, digamos que la principal sería porque los funcionarios se forman a través del Instituto Nacional de Administración Pública, le forman diferentes aspectos de funcionariado en función de a dónde vayan destinados. Pero la parte de seguridad TIC, digamos, la tienen delegada de nosotros. Nosotros tenemos un plan formativo que tenemos de orden de entre 15 y 18 cursos, 20 cursos al año, tanto presencial como online, y después cursos a medidas que van al funcionario que va a estar en un puesto de TIC o de seguridad TIC, de manera que ya nos conocen cómo trabajamos, nos conocen nuestras herramientas, y cuando hay un incidente, a lo mejor, aunque no sean especialistas en la resolución del incidente, ya nos conocen y ese primer choque o esa primera duda se rompe fácilmente porque saben que pueden llamar al CCN para pedir apoyo si lo necesitan. Y después hay otras vertientes porque son de concienciación, como las jornadas STIC que hacemos a final de año, u otras jornadas que hacemos durante el año en España, en Sudamérica hemos hecho también, o campaña de concienciación a altos cargos de grandes corporaciones o de administración pública, porque al final son esos los que tienen que, digamos, que soltar dinero e invertir en ciberseguridad para que las redes por abajo estén seguras. Yo además te iba a recomendar, Eduardo, ya si tienes un ratillo, que recuperes unas jornadas STIC de 2019, uno que habla de un vídeo que se llama Buscando agujas en un pajar, de Antonio Sanz, ¿vale? Que es una hora, es un taller práctico ahí para que lo puedas ir viendo, una hora de cómo se hace un análisis forense, cómo se van detectando estos pequeños TICs, y además te referencia a otro recurso que yo creo es bastante interesante del CCN, que es el portal Vanessa, ¿no? Si no me equivoco. Vanessa es la plataforma que tenemos de streaming, donde las charlas que vamos dando las vamos volcando aquí, y además eso lo hemos complementado este año en el pasado con la plataforma Ángeles. Ángeles, digamos, es todo nuestro entorno formativo, donde hay cursos, la información de los cursos los subimos en Ángeles, solo hay que buscar Ángeles CCN y sale. Donde se dan las clases también presenciales, entre comillas, a través de streaming. Y después otro entorno formativo interesante que tenemos el de Atenea, que está orientado a pues un CTF, un Capture the Flag. Es completamente abierto, se puede registrar a quien quiera sin dar datos personales ni nada. Y va desde lo más básico para formar a la gente, para levantar el apetito en ciberseguridad de los usuarios, hasta lo más, digamos, avanzado, que sería para detectar talento. Que, como han mencionado antes, efectivamente cuesta mucho encontrar gente bien especializada para ciertos asuntos. Sobre todo el tema del reversing y del forensics, eso es lo más complicado. La formación es fundamental, que además tiene que ser constante, tiene que ser continua y actualizándose en todas estas técnicas y novedades que hay. Además de estas herramientas, de esta formación, vosotros en concreto tú trabajas en ese informe de amenazas y tendencias, que es una auténtica referencia que todos vamos a buscar cada año cuando sale. Y me acuerdo del último informe que se hablaba de una de las tendencias principales que ya se veía, que veíais vosotros, que era el ransomware, pero en concreto lo denominabais el Human Operated Ransomware, ¿no? Y anda que no se ha hablado este año sobre ese tipo de ransomware. ¿Lo vamos a seguir viendo el año que viene? Pues desgraciadamente acertamos, preferiríamos no haber acertado, pero era el crimen organizado lo que tiene. Se seguirá viendo porque la tendencia no se va a ir. Cuando el crimen organizado ve un filón, lo va a explotar al máximo. Además, con la impunidad con la que se puede trabajar en Internet, se puede atacar las redes. Antes comentábamos también, digamos que estos delitos se persiguen hasta cierto punto, son difíciles de perseguir, y después las penas que se ponen pues son limitadas. Es verdad que ahora la administración Biden se va a tomar muy en serio el tema de la persecución de estos tipos de delitos, porque tienen que ser operaciones internacionales. Esos grupos operan en muchos países, con personal distribuido por todo el mundo, y al final no deja de ser pues las técnicas de APT, de ciberespionaje, aplicados al mundo del cibercrimen. ¿Cómo es para nuestros oyentes ese Human Operated Ransomware, la diferencia con el automatizado, y por qué es tan eficaz? Lo eficaz es porque lo habitual era lanzabas un ransomware contra una red y digamos que más o menos ese ransomware se autopropaga o se ejecuta en ciertas máquinas. En el Human Operated Ransomware realmente hay una intrusión inicial. El atacante, igual que en un caso de ciberespionaje, analiza la red por dentro, ve cuáles son los recursos activos, o sea, los activos más importantes de la red. Y una vez que ya conoce la red y tiene permiso de administrador, es cuando ejecuta el ransomware de manera voluntaria, en los sitios que le interesa, a la hora que le interesa,
Y habitualmente lo suele hacer entre 2, 3, 4 horas. En 2 o 3, 4 horas consigue un cifrado completo de la red. Hay una persona detrás que está operando ese ransomware. Quirúrgico, tú lo has dicho, que está operando literalmente, ¿no? Claro, esa es la principal diferencia. En el automático, pues dispara y lo primero que pille, pues si ha tenido la mala suerte el atacante de que has empezado a cifrar algo que no es relevante para la organización, le has generado la alerta. Pero bueno, yo creo que con el automático y con el controlado por humanos está cubriendo todo el espectro. Para aquellas compañías que sí que son conscientes de la seguridad que deben tener, pero que aún así pueden tener fallas, vulnerabilidades, y el automático para esa gran amalgama todavía de empresas, pues que desconoce que conceptos de ciberriesgo existen, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que al final esto es una cuestión de coste-beneficio. Cuando tú de forma automática infectas, digamos, o aplicas ransomware a 1000 empresas, luego tienes que interactuar con esas 1000 empresas, analizar si la empresa es de interés, si te va o no te va a pagar, porque el ransomware hay una tendencia ahora que es incluso a intentar extorsionar, entras en una red, exfiltrar la información, pero ni siquiera la cifras. ¿Por qué? Porque un ransomware tienes que programarlo, tienes que compilarlo para la tecnología en donde lo vas a aplicar. Tienes que tener un control de las claves para cuando te paguen poder darle la clave de cifrado. Tienes que interactuar con el usuario. Sin embargo, ahora lo que se hace, se entra, se filtra información, se pone en un leak externo, se filtra la información en una dark web o una darknet, y si no pagas, pues digamos que se hace público. Entonces eso es mucho más rentable porque al final el efecto es el mismo. Y más con las multas que hoy en día hay con el tema de la protección de datos, pues sale súper rentable. Un chantaje en toda regla. Pues como los que ha habido siempre en otras formas. Pero bueno, es la evolución también un poco en esas tendencias. Y como bien ha referenciado Mónica, ese informe de tendencias y ya hemos dado un punto, ¿dónde creéis que va a estar un poco el futuro del 2022? ¿Por dónde creéis que van a ir esos ataques o esos ransomware o esos, quizás ya no serán tanto ransomware, sino como malware, o volvemos otra vez a la parte de espionaje más dura? Yo creo que todavía se va a mantener un poquito el tema del Human Operated Ransomware, del HOR. Ciberespionaje siempre está y siempre se va a quedar. Pero quizás yo creo que va a haber una cierta tendencia también a ataques a la nube, seguramente. En la medida que nosotros vayamos a la nube, los malos se van a ir a la nube a intentar atacarla. Porque además, con un solo ataque a la nube, puedes conseguir muchos clientes. Hemos tenido este año un ataque a un gran operador, que realmente fue el ataque a la plataforma de virtualización, desde la que da servicio a cientos de clientes. En lugar de atacar a cientos de clientes, atacas al ISP, tiras abajo sus sistemas y tiras abajo inmediatamente cientos de organismos. Esto ha habido un par de casos este año, pero yo creo que va a ser tendencia porque los foros de dark web están viendo que no solo venden malware, ransomware o lo que sea para Windows, Linux, que es lo clásico, sino que se vende ya muchísimo para entornos virtuales. Entonces puede haber una tendencia, y otra tendencia que también es interesante va a ser la explotación del mundo IoT. IoT poco a poco está para quedarse y se irá explotando también. Qué interesante entonces la adopción de la ciberinteligencia, ¿verdad? Ir haciendo lectura, ¿no? Lo que van haciendo, van pensando. Entiendo que los malos pondrán zancadillas a los procesos de ciberinteligencia, ¿no? Hombre, yo creo que se aprovecha también que hay mucha infoxicación, como se dice. En ciberinteligencia el valor de la información es importante y saber disgregar un poco el grano de la paja es importante. Nosotros tenemos una herramienta que es Reyes, que se dedica a recopilar información, la ponemos a disposición de todo el sector público, donde ponemos todo el conocimiento que tenemos de esos indicadores de compromiso, actores atacantes, pero digamos que hay mucho ruido ahí también metido. Y descargar el grano de la paja es importante que tengas que tener analistas, personas, que sean capaces de diferenciar lo que es realmente malo de lo que no. Bueno, pues esas personas, esos especialistas, van a estar en la cita del año. La cita del próximo diciembre, las jornadas STIC. Porque vuelven presencialmente, bueno, en realidad vuelven híbridas, ¿no? Híbridas, ¿no? Sí. Si algo bueno ha traído es que vamos a sumar a mucha más gente, ¿no? Que antes quizás por circunstancias físicas no podía llegar. Jornadas STIC, estamos hablando de las jornadas de referencia en el sector de la ciberseguridad, principios de diciembre, por supuesto, os iremos dando fechas, pero es que nos queda un mes prácticamente, Carlos. La presión es que estamos todavía cerrando la agenda. Pero sí que podemos ir adelantando, pues, bueno, yo creo que en realidad nos has adelantado aquí muchas cosas, ¿no? De las que se van a hablar, los talleres que se van a realizar y los focos, ¿no? En los que se van a poner, ¿no? Sí, así intentaremos cubrir temas de dispositivos móviles, temas de herramientas como Cobalt Strike, que ha sido una de las grandes herramientas que se han utilizado en la propagación de estos ransom. También técnicas nuevas que se utilizan en temas de ciberespionaje.
Esa es la parte, digamos, más de amenazas y tendencias, tema de cibercrimen, ransom, por supuesto, investigaciones en OSINT, toda esa parte que está muy de moda la cubriremos. Y, por supuesto, después la parte de ataques a entornos OT, o el esquema nacional de seguridad, la transformación digital, bueno, muchas cosas. Transformación digital es uno de los temas que estuvimos hablando, además, el primer día en este Ciberseguridad 360 grados, cómo la ciberseguridad y la transformación digital tienen que ir necesariamente de la mano, y es uno de los temas también principales, junto con la identidad y la protección del dato. De casi todo lo que has estado hablando, al final, Carlos, el dato es casi el centro, ¿no? Por lo que van los ciberdelincuentes y lo que las empresas tienen que proteger. Claro, la información es oro hoy en día en el mundo ciber. Y hay muchas formas de protegernos. Nos podemos proteger en el perímetro, dentro de la red, o directamente proteger el dato en sí mismo. Y la transformación digital es imparable. Es imparable, está aquí para quedarse, y lo que hay que hacer es acompañarla con ciberseguridad. Identidad y datos, esa es la ciberseguridad 360. Ese es el motivo por el que nos juntaremos todos en esas jornadas STIC a principios de diciembre, y de las que, por supuesto, daremos buena cuenta, y para la que os deseamos, pues, toda la suerte del mundo, y por supuesto esa agenda maravillosa que comparte con empresas públicas, empresas privadas, un interés mutuo, que es el de sentirse seguros en una sociedad digital. Ha sido muy interesante conocer más en profundidad el trabajo de CCN, y sobre todo conocer cuáles son las tendencias que, ojo, en este caso afectan a todos por igual. Todos estamos conectados. Lo hemos hecho de la mano de Carlos Abad, que es jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional CCN CERT. Gracias, Carlos. Mucha suerte para el futuro. Nos vemos en las jornadas. Gracias, Eduardo.